Señor. Te damos gracias por tu gran amor y misericordia, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo en el cual hemos cantado. Señor, todo lo que cantamos es lo que dice tu palabra, son verdades que cantamos a nosotros, que cantamos a nuestra alma. Señor, queremos ir a tu palabra y que nos sigas ministrando y que nos ayudes a caminar conforme a tu voluntad, Señor. Te rogamos que podamos prestar atención, Señor, que si por alguna distracción hemos perdido algo en el camino, te pido que la asistencia de tu Espíritu Santo ayude a mis hermanos a poder poner en contexto lo que estamos compartiendo. Pedimos tu asistencia, Señor. Sin tu asistencia no podemos hacer nada. Sin tu Espíritu no podemos hacer nada, Señor. Ayúdame a poder comunicar tu palabra y te doy gracias una vez más, un día más, Señor, que podemos abrir tu palabra, escucharla y atesorarla en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar viendo ahí en Mateo capítulo... Vieron que estamos parando la serie de Mateo, nos tocaría Mateo capítulo 5, pero vamos a ver Mateo capítulo 16, porque ahí hay una pregunta. Y ya después vamos a estar entrando en lo que es el Sermón del Monte, y vamos a tener una serie de mensajes, si el Señor lo permite, pero no queremos ser rigurosos con la agenda de los mensajes, sino vamos viendo, de acuerdo al caminar, lo que la iglesia va necesitando, lo que nosotros también vemos conveniente hablar, y entonces somos guiados por el Señor. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, guiados por el Señor, guiados por Él, porque es su iglesia y nosotros simplemente somos sus siervos, ¿no? Y somos sus hijos. Así que vamos a estar viendo hoy específicamente lo que es el Evangelio, pero lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús. Y vamos a ver el Evangelio de una vista panorámica de lo que es Jesús, a partir de todo lo que dice también el Nuevo Testamento, parte también del Antiguo Testamento. Y esto no es un estudio, sino que quiero que podamos ver lo que Jesús hoy nos habla a nosotros. Ustedes saben que a veces siempre nosotros estamos aconsejándolos y diciéndoles, hermanos, predíquense el Evangelio, hermanos, recuerden el Evangelio. En esta circunstancia, predíquense el Evangelio una y otra vez. Y nosotros creemos que ustedes lo hacen, que ustedes repasan el Evangelio del Señor Jesús. Pero esto lo tenemos que hacer porque es necesario, porque la iglesia necesita repasar el Evangelio una y otra vez. Siempre. Por más que prediquemos el Antiguo Testamento, tenemos que recordar el Evangelio y la obra de Cristo. Estamos predicando los Salmos, el Evangelio y la obra de Cristo. Estamos predicando Primera de Crónicas, genealogía. ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿No? Nombres, puros nombres. Pero bueno, ahí también hablan del Señor. Pero ahora vamos a ir específicamente a la importancia, cuán importante es que una y otra vez nos prediquemos el Evangelio. Y nosotros tenemos que ver también los beneficios de la gracia de Cristo. Y no nos recordamos siempre el Evangelio. Si no nos recordamos siempre el Evangelio, vamos a correr riesgos. Siempre que nosotros estamos caminando en este mundo, pasando problemas, siempre los vamos a tener, siempre va a haber problemas, y necesitamos recordar la obra de Cristo en nosotros. Necesitamos recordar la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Y si no buscamos siempre mirar el Evangelio, vamos a correr riesgo de también estar buscando en otro lado para obtener lo que solamente encontramos en Jesús. Si no miramos el Evangelio, corremos el riesgo de buscar en otro lado que no sea Jesús. Y ahí empezamos a desviarnos. Y nuestra mirada empieza a desviarse cuando no nos recordamos el Evangelio. Y si no estamos en este mismo momento, no están en este mismo momento de su vida cristiana alimentando su alma con las realidades de la presencia, promesas, provisión de Cristo, le vamos a pedir a veces y a reclamar a la gente lo que solamente Jesús me puede dar. Y entonces voy a buscar externamente en otros lados
lo que Jesús me puede dar. Y el único que puede llenar mi vida y el único que puede satisfacer lo que yo necesito. Y eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio de Cristo. Y ese es el Salvador, por eso Él es nuestro Salvador y es lo que nosotros necesitamos. Y si nosotros mismos no nos estamos exigiendo tampoco obtener un sentimiento más profundo de las verdades, de la palabra de Dios, de mirar a Cristo, de mirar de forma vertical a Cristo, vamos a buscar de forma horizontal en otras cosas que no son Cristo. Por eso siempre nuestra mirada no tiene que estar simplemente mirando cosas horizontales. ¿Qué es lo que mis ojos ven a la altura de mi cuello? ¿Qué es lo que mis ojos ven a la altura de lo que yo hoy veo que esto es una realidad? Tengo que mirar a Cristo, siempre mirar a Cristo, verlo a Él, enfocarme en Él. Esta es la realidad, Señor, pero yo te miro a vos, no puedo sacar mis ojos de vos, te tengo que mirar, tengo que mirarte. Y eso es lo que necesita el cristiano, mirar para arriba, mirar a Cristo. Cristo fue elevado en la cruz para que sea visto por todos. Por eso necesitamos mirar a Cristo. Y si hoy no tenemos a Cristo, tenemos que mirarlo, tenemos que buscarlo. Es algo que lo tenemos que hacer con urgencia, siempre, siempre. Entonces, si no estamos descansando en el único evangelio verdadero, predicándolo una y otra vez, vamos a buscar en otro evangelio para que cubra mis necesidades. Y no va a ser el evangelio del Señor Jesucristo. Y nos estamos predicando también otro Dios, nos estamos fabricando otro Dios para que nuestro inestable corazón sea satisfecho. Y tiene que ser satisfecho solo por la palabra de Dios, ser lleno de la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar presentándonos o predicándonos el evangelio del día de hoy. Y quisiera comenzar con una pregunta que Jesús mismo les hizo a un grupo de hombres. Ahí lo tienen en el bosquejito ustedes, Mateo 16, 15 y 17. Un verso corto, también los hablan otros evangelios, pero tomé el de Mateo porque está completa la declaración de Pedro. Y dice, él les dijo, Jesús venía hablando, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y con esta breve pregunta Jesucristo confrontó a sus seguidores. Él les estaba diciendo, primero, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y esa misma pregunta es la que Jesús sigue haciendo hoy. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para mi vida? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Y es una pregunta que la hace el Señor personalmente y la tengo que responder. Cada uno de nosotros la tiene que responder personalmente. ¿Quién es hoy Jesús? ¿Quién es hoy Jesús? Y vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Quién es Él y cómo hablan de Él? Y sus seguidores, era una pregunta muy importante porque era algo que hasta ahora ellos no se habían enfrentado a esta pregunta. No se habían enfrentado a esta pregunta y necesitaban responderla. Él había pasado bastante tiempo con ellos y había hecho declaraciones impactantes de su identidad y autoridad. Y ahora esta pregunta, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y hermanos, la respuesta que tengamos de Jesús y el concepto que yo tenga de Jesús va a determinar no solo nuestros valores, sino que también nuestro estilo de vida. Si yo no tengo una respuesta clara de quién es Jesús, yo voy a tener distorsionada la imagen de Cristo. Y entonces voy a empezar a vivir otro evangelio que no es el evangelio que dice la palabra de Dios. Y voy a tratar de buscar en ese evangelio que yo me estoy creando, en esa imagen de Jesús, que tiene que satisfacer todas mis necesidades, que solamente es alguien que me tiene que sanar, que me tiene que proveer, solamente es eso. Voy a tener que seguir reformulando y hablándome otro evangelio para sostener esa idea. Pero la palabra de Dios nos dice completamente que Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Salvador. Por toda la eternidad, Dios diseñó un plan
para que el mundo fuera salvo, para que los hombres se acerquen a Él y puedan restablecer esa comunión con el Señor. Y Él es el Salvador. Pero vamos a ver la respuesta y si la palabra de Dios nos convence de esto. La palabra de Dios nos tiene que convencer de esto. Y entonces esto va a estar determinando también nuestro destino eterno. Nuestro destino eterno. Hay muchos que escuchan el Evangelio, pero no hay una respuesta al Evangelio. Y siempre cuando se escucha el Evangelio, cuando se escuchan las buenas nuevas de salvación, el hombre tiene que responder. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo vas a responder al Evangelio? Y ahí el Señor tiene que hacer una obra. Pero vamos a considerar lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y en primer lugar que Jesús es Dios. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 30, hace una declaración Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hubo mucha confusión acerca de quién era Él, y algunos pensaron que era un hombre sabio, un gran profeta, otros pensaron que estaba loco, y otros permanecieron indecisos e indiferentes, le seguían de lejos, no sabían quién era este hombre, no sabían. Algunos como Nicodemo se acercaba a la noche, donde otros no le veían, para preguntarle acerca también de quién era Él, quién lo había enviado, cuál era su propósito. Pero Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y eso quiere decir que Él decía ser nada menos que Dios en carne humana. Nada menos que Dios en carne humana. Y ahí en Juan 5:18 también nosotros vemos por qué a Él lo querían apedrear. ¿Por qué querían apedrearlo? Porque los maestros de la ley, los judíos, decían: Él se quiere hacer como Dios. Y hoy en día todavía hay mucha gente que no entiende el hecho de que Jesús declara ser Dios. Y entonces estas personas son felices pensando que Él era poco más que un gran maestro moral. Que solamente un gran maestro moral. Que simplemente enseñaba lecciones de vida. Hoy también mucha gente piensa que Jesús es un maestro y tiene una buena enseñanza y fue una buena persona. Pero la palabra de Dios dice que Él es más que eso. Pero aún sus enemigos entendieron las declaraciones que Él hizo. Por eso ahí en Juan capítulo 5, 18, que lo tienen ahí en los apuntes también, tienen también ahí Juan 10, 33. Tienen Juan 19, 7. Solamente voy a tomar uno solo, que es el Juan capítulo 10, versículo 33. Dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios. Y hoy hay religiones, como los testigos de Jehová, por ejemplo, o falsos testigos de Jehová, que niegan esto. Que dicen: Jesús, sí, está todo bien, pero no entienden, no pueden comprender que sea igual a Dios. Pero la Escritura lo declara en gran manera, en estos pasajes. La Escritura lo dice, en toda la Escritura exaltan al Hijo. Y por lo tanto Jesús es Dios. Y acá Jesús mismo lo estaba diciendo y lo estaba declarando. Y luego eventualmente lo crucificaron, que ahí ustedes tienen Juan 19, 7. Dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Entonces Jesús es Dios, y los judíos lo entendieron bien, y por eso se enojaban, porque Él verdaderamente declaró que es Dios. Hay un escritor llamado C.S. Lewis, el autor de los famosos libros y películas que se hicieron de las crónicas de Narnia. Dice: tú puedes tacharlo de necio a Jesús, ¿no? Tú puedes tacharlo de necio, tú puedes escupirle y matarlo como a un demonio, o tú puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con ideas absurdas de que Él fue un gran maestro. Él no nos ha dejado abierta esa posibilidad. Esa nunca fue su intención. Y esa, exactamente la palabra de Dios dice que nunca fue la intención de que Él fuera visto simplemente como un gran maestro, como un gran enseñador, como otro profeta, sino que Él verdaderamente, Jesús, es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y si las declaraciones bíblicas de Jesús son verdaderas, entonces Él es Dios. Él es Dios.
En segundo lugar, Jesús es santo. Tengo que saber que la palabra de Dios me dice que Jesús es santo, no solamente Él es Dios. Y ahí tienen Isaías capítulo 6, versículo 3. Y Dios es absoluta y perfectamente santo. Y ahí hay una imagen, una visión que tiene Isaías y veía a ángeles y dice que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y hermanos, Jesús es santo. Si yo tengo una idea distorsionada de Jesús acerca de su santidad, entonces muy probablemente que mi vida de santidad, yo no viva una vida cristiana santa. Voy a tolerar muchas cositas que tal vez yo creo que Jesús me permite, pero yo tengo que ir a Él y tengo que ver si mi vida está caminando en santidad, si lo que estoy haciendo es santo, si lo que estoy haciendo o lo que estoy diciendo, y si Jesús estaría delante mío, yo lo diría o lo haría. Él es santo. Él es santo. Dice que el malo no habita junto a Él. Como Dios, Jesús también poseía todo elemento de la persona de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo podemos vivir una vida de santidad? Si Jesús es 3 veces santo, si Jesús nos exige que vivamos en santidad, entonces ¿cómo viviremos? ¿Cómo vamos a vivir? Bueno, ahí Colosenses nos da la respuesta. Nosotros tenemos que orar constantemente. Acá utiliza una palabra: no cesando de orar. Esto es una oración constante. Mi vida tiene que estar pidiéndole a Dios. Entonces yo tengo que estar orando y pidiéndole a Dios que sea lleno del conocimiento. Y está bien ese conocimiento acerca de la palabra de Dios, lo que me enseña la palabra de Dios. Pero fíjense que también tenemos que aprender de su voluntad, ¿en qué? En toda sabiduría e inteligencia. Es muy diferente. El conocimiento me llena intelectualmente, el conocimiento me dice verdades que dice la palabra de Dios, pero la sabiduría e inteligencia espiritual me lleva a la práctica, a vivir eso que yo estoy aprendiendo. Esa sabiduría me lleva a obrar prácticamente y vivir un cristianismo práctico. Entonces a veces cometemos el error de estar solamente aprendiendo de Jesús, solamente mirando y estudiando y llenándome de estudio y mucho estudio. Y es bueno, hermanos, para poder comprender la palabra de Dios. Pero no caigamos solo en un conocimiento académico e intelectual. No podemos perder la sabiduría que necesitamos del Señor, porque entonces no vamos a vivir una vida cristiana práctica, que se vean los hechos, que se note cómo yo estoy viviendo. ¿Puedo vivir, ser muy académico, aprender la palabra de Dios, hermanos, y puedo ser un demonio a la vez? Puedo ser un demonio. Puedo saber mucho la palabra de Dios y por no estar pidiéndole al Señor que me ayude: Señor, dame sabiduría para vivir esta vida piadosamente, santamente, después me voy a encontrar un día que voy a caer en pecado y Satanás se va a hacer un festín conmigo, porque yo no presté atención a que no solamente tengo que conocer del Señor, sino que tengo que pedir por Él que me llene de su sabiduría para que yo pueda cumplir su voluntad en mi vida. ¿Amén? Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Seguimos hablando de Jesús santo. Que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era perfectamente santo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, tenemos que reconocer, somos débiles, no podemos hacer las cosas solos. Y entonces ahí nosotros tenemos la fuente de nuestra vida, que es Jesús. Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar para que nosotros podamos vivir sabiamente,
para que nosotros lo podamos ver a Él. Cuando vemos su majestad y su gloria, vemos Jesús es Dios, vemos que Él es santo, vemos que no nos podemos acercar a esa santidad. Entonces yo soy hombre, pecador, ¿y cómo me voy a acercar a este Dios tan santo, tan puro, yo siendo pecador, como dijo Isaías, y siendo un hombre que habita en medio de gente impura y de labios inmundos? Necesitamos al Señor, necesitamos al Señor, pero necesitamos la disposición de nuestra vida a que confesemos delante de Él: Señor, no puedo, Señor, soy débil, Señor, no puedo, eres tan santo, yo soy tan pecador, tengo tantas fallas. Aún cuando parece, ¿vieron cuando decimos que los nenes chiquititos, el momento que mejor se portan son cuando duermen, ¿no? Por lo menos mis hijos. Son unos angelitos. Pero hermanos, yo veo que aún cuando duermo hay pecado en mi vida. Hay pecado. Más de una vez me he levantado, he soñado cosas inmundas. Y mi conciencia y mi alma fue apretada. Y decir: Señor, perdóname, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Y confesar delante del Señor: Él es santo, Él es santo. Sus mismos enemigos no podían probar acusación alguna contra Él, buscándole algo. Siempre los fariseos, los saduceos, siempre estaban queriendo hacer, como se dice vulgarmente, que pise el palito. Vamos a ver cuándo Jesús va a pisar el palito. Y ahí en Juan capítulo 8, versículo 46, dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y exactamente, Él decía la verdad. Todas sus palabras fueron verdad. Todo lo que salió de la boca de Jesús fue verdad. Todo lo que dijo Jesús fue verdad. Jesús, hasta su mirada era verdad. Su respiración era verdad. Su caminar era verdad. Toda la verdad en Él. No había pecado. No había pecado en Él. Pero querían encontrarle una falla. Pero Él, santo. Él es santo. Él proviene y Él es de Dios. Y Dios también requiere santidad de nosotros. Ahí 1 Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, este es el estándar de Dios. No podemos pedir menos. No podemos rebajar la palabra de Dios. Cuando Dios dice que Él es santo y que en su palabra dice: sed santo porque yo soy santo, Él lo está pidiendo, lo está reclamando de nosotros. Pero a veces cometemos el error de vivir una vida que, bueno, Jesús esto me lo va a comprender. Jesús, esta falta mía, soy tan débil y utilizo la debilidad para justificar mi pecado, y no es así. Él es santo y vamos a pararnos un día delante de un Dios 3 veces santo. ¿Y qué vamos a decir ahí? Jesús nos conocía, vos sabés cómo soy. Soy de carne, Señor, fallo. Pero Él exige santidad. Él exige santidad y no va a pedir menos de nosotros. Ahora, no vamos a ser como los fariseos que empiezan a poner cargas que ellos ni siquiera tocaban con un dedo, sino que tenemos que reconocer desde este lugar, desde el lugar de hijos de Dios, que somos débiles y necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Lo necesitamos a Él, necesitamos acudir a Él. Y hermanos, siempre mirando no horizontalmente, sino como les explicaba al principio, verticalmente, siempre mirando la cruz, mirándolo a Él, mi esperanza. Porque si miro horizontalmente y busco ser santo y busco un estándar horizontal de santidad, voy a defraudarme. No voy a estar mirando modelos que me fallan. No voy a estar poniendo mi vista en lo que tengo que poner mi vista, que es en la palabra de Dios y en la cruz de Cristo. Porque ahí tengo la gracia, el perdón, la ayuda, el consuelo. Porque yo no puedo. Lo siguiente, Jesús es Salvador. Ahí tienen 2 Tesalonicenses 1:9. Nuestra desobediencia a Dios, al no ser santo, nos coloca en una situación en la que nos encontramos en peligro de castigo eterno. Y es la realidad. Y 2 Tesalonicenses 1:9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Hermanos, la realidad acá, ahí en Tesalonicenses, ahí en esa iglesia también, necesitaban ser salvos. Había hermanos, Pablo le habla a hermanos, y era una buena congregación, pero él necesita hablarles del Evangelio, él necesita recordarles quién es el Señor, su santidad. Y la verdad, hermanos, es que no podemos obedecerlo porque no tenemos nosotros ni el deseo ni la capacidad de hacerlo por nuestras fuerzas. No podemos. Muchas veces la gente se esfuerza en querer agradar a Dios, se esfuerza en querer vivir una vida moralmente buena, y ellos son buenos delante de Dios, pero son buenos de acuerdo a su propia opinión, no a lo que Dios dice, lo que Dios exige. Entonces hay que guiarles y decirle: mirá el estándar de Dios, mirá el estándar de Dios. Y siempre la naturaleza nuestra es creernos ser buenos para todas las cosas, ¿no? Somos buenos para, no sé, yo no cocino, pero por ahí veo MasterChef, ¿no? Muchos lo ven, cometen el mismo pecado que yo, la misma debilidad, pero cómo cocinan y uno ve las actitudes de uno y de otro y se creen tan buenos, ¿no? Se creen tan buenos, y el orgullo como es en el hombre. Pero el estándar, Dios es el que pone el estándar. Dios es el que dice: yo te voy a mirar de acuerdo a mi Hijo Jesucristo. Te voy a mirar de acuerdo a lo que yo soy, mi gloria y santidad. Y cuando nosotros nos ponemos delante de Él, no alcanzamos ese estándar. No alcanzamos. Y hermanos, acá es donde empieza a entrar la desesperación. En vez de estar más cerca de la costa, vemos que nos estamos alejando más. Nos empieza a tragar el agua. Cada vez más lejos parece que estamos de Dios. Empezamos a ver nuestros pecados, y nuestros pecados nos arrastran como una marea que comienza a arrastrar y a chuparnos hacia las profundidades del mar. Y no llegamos con nuestras fuerzas. Y es que con nuestras fuerzas no vamos a llegar. No vamos a llegar. Porque necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que nos rescate, alguien que nos salve. Dice ahí Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3. Efesios capítulo 2 es muy bueno para predicar el Evangelio. Si ustedes quieren hablarle el Evangelio a alguien, acá tienen mucho contenido. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora se complica más la cosa. Estoy mirando a Jesús, ya el estándar, lo que Jesús dice que Él es, lo estoy viendo, que Él es Dios, que Él es santo, que Él reclama esa santidad. Pero ahora no solo es que yo puedo nadar y los pecados me arrastran y yo tengo la voluntad de nadar hacia la orilla. Me doy cuenta que no puedo nadar porque estoy muerto. Entonces soy un cadáver flotando en el mar, arrastrado por todo el pecado que va y viene, va y viene. No tengo una voluntad de poder nadar, no tengo una voluntad ni siquiera de escuchar a alguien, a menos que sea la voz de aquel que clamó en esa tumba y le dijo: Lázaro, sal fuera. El único que nos puede resucitar es esa voz del Salvador, es Jesús. Y estamos muertos en ese mar de pecado. Y es más, muertos pero con una voluntad de que nos gusta el lugar donde estamos. Y nadamos y nos sumergimos. Y miramos y tal vez ni nos damos vuelta para mirar a un Salvador. Nos gusta donde estamos. Pero necesitamos ayuda, porque cada vez más nos va arrastrando. El pecado cada vez más nos va arrastrando. De acuerdo a la Escritura, todo ser humano es culpable de pecado. Dice Primera de Reyes capítulo 8, versículo 46. No hay hombre que no peque. Si pecaran contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airados contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca.
Estamos en grandes problemas. Hemos pecado y vivimos en el pecado, y en esta condición no tengo fuerzas para salir. No puede en mi voluntad. Entonces necesito a alguien. Vamos a seguir convenciéndonos de esto. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cada vez más lejos, y somos incapaces de cambiar nuestra condición pecaminosa. Jeremías 13:23. Hermanos, esto es gráfico. Jeremías 13:23, capítulo 13, versículo 23. Si no entendemos que no podemos pecar, que no podemos dejar de pecar, que estamos perdidos y no tenemos a Dios, y estamos incapacitados, estamos muertos espiritualmente, estamos muertos y no podemos llegarnos a Dios. Acá Jeremías nos dice: ¿mudará el etíope su piel? ¿Esto saben qué quiere decir? ¿Mudará el hombre negro su piel? ¿O un hombre de color? ¿Y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Estamos en problemas. Cuando Dios nos empieza a hablar el Evangelio y vemos esta realidad, estamos en problemas. Pero es Jesús. Nos está mostrando a Jesús como Salvador. Y hermanos, esto no quiere decir que no podemos llevar actos de bondad. Hay personas que no conocen a Cristo, que son impíos y hacen actos de bondad. Ellos hacen a veces bienes. Los vemos en organizaciones. Vemos que hacen bien a la gente, pero de acuerdo a su propio bienestar, a su mismo egoísmo. Y ellos lo hacen y Dios lo permite. Y hasta podemos también estar involucrados en diversas actividades religiosas, humanitarias. Pero somos absolutamente incapaces de entender, amar o agradar a Dios por nosotros mismos. No podemos. La Biblia dice, ahí en Romanos 3, del 10 al 12, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es tan clara la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos verlo? El hombre necesita una obra sobrenatural. Nosotros necesitamos una obra sobrenatural para que Jesús nos salve. Y ahora, ¿saben qué? Necesitamos una obra sobrenatural para que Jesús nos regenere, para vivir esta vida de santificación. Es sobrenatural. El cristiano vive una vida sobrenatural y nunca tiene que perder ese punto de vista, porque esto fue desde el comienzo del rescate hasta que yo me encuentre con Cristo. Va a ser una obra sobrenatural, porque yo solo no puedo. Necesito al Señor y necesito ver su obra urgente en mi vida. Y la santidad y justicia de Dios demanda que todo pecado se castigue con la muerte. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que creo que lo tienen ahí. Algunos me los voy a saltear. Pero dice que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Para nosotros esto es difícil de entender porque tendemos siempre a evaluar el pecado en una escala relativa, pensando que algunos pecados no son tan graves como otros. Entonces medimos los pecados. No obstante, la Biblia enseña que todos los actos de pecado son el resultado de pensamientos pecaminosos y deseos perversos en la vida del hombre. Y esa es la razón por la que cambiar únicamente nuestros patrones de conducta no puede resolver nuestro problema de pecado y eliminar sus consecuencias. Bueno, discuto con mi esposa. Me voy, a partir de ahora no voy a discutir más. Ya está, no le hablo más. Estoy cambiando un pecado por otro. No está resuelto el problema del corazón. Y el problema, hermanos, siempre es en el corazón. Siempre. Tan engañoso, tan engañoso.
Entonces nosotros necesitamos resolver ese problema, el pecado, y eliminar las consecuencias. Necesitamos ser cambiados internamente para que nuestros pensamientos y deseos sean santos. Sean santos. Y Jesús es el único que nos puede perdonar y transformar. Y de esta manera librarnos del poder y de la paga del pecado. Dice ahí Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, el Salvador, Jesús. Y aunque la justicia de Dios demanda la muerte por el pecado, su amor ha provisto un Salvador, quien pagó el precio y murió por los pecadores. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice, Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Para llevarnos a Dios. Qué precioso. Si yo nadaba en los pecados, si yo me gozaba en mis pecados, ahora alguien me ve que estoy muerto y me viene a rescatar, pero sin merecerlo. Eso es la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Entonces, cuanto más leo en la palabra de Dios lo inmundo que es el hombre, pero yo no soy tan distante de ese David que pecó, no soy tan distante de ese Sansón que pecó, no soy tan distante de Moisés, no soy tan distante de Pedro que lo negó, porque en cada uno de ellos veo mis actos de mi corazón, negándolo a Jesús, pecando contra Él. Y necesito un Salvador, necesito la gracia, necesito una y otra vez recordarme el Evangelio que me ha salvado y que me ha librado del pecado. Pero necesito nuevamente ir a la cruz de Cristo todos los días y recordarlo siempre. La muerte de Cristo cumplió el requisito que la justicia de Dios demanda y de esta manera hizo posible que Dios perdonara y salvara a aquellos que creen en Él. Y ahí tenemos Romanos 3:26, Juan 3:16, que creo que el que más conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo podrido, al mundo hediondo, cargado de miseria, que yo estoy ahí, viví ahí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo Él es nuestro gran Dios y Salvador. Y Tito capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, sí, Él es un gran Dios, pero no solamente Él es un gran Dios, Él es un gran Salvador. Él es un gran Salvador. Y eso no lo podemos olvidar, no lo podemos quitar del camino. Jesús. Cuarto punto, Jesús es el único camino aceptable de fe salvadora. Ahora entramos, en el alivio. Ahora entramos en ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Estamos en problemas, vimos los problemas. Ahora podemos ver que Jesús es el único camino. Y algunas personas piensan que no importa lo que alguien crea, siempre y cuando la persona sea sincera. ¡Qué error, hermanos! Pero sin un objeto válido, la fe no sirve. ¿En qué pongo mi fe? Entonces, mi fe no sirve. Si nosotros... ¿Vieron que hay un dicho que dice todos los caminos conducen a Roma? Y otros dicen todos los caminos conducen a Dios. Tratando de buscar, por acá puedo encontrar a Dios, por acá puedo encontrar a Dios. No, por acá puedo encontrar a Dios. Hermanos, por acá puedo encontrar a Dios, por la palabra de Dios, por lo que Él dice, mirando la cruz de Cristo. El único camino es Jesús, el único camino es Jesús. Y muchas personas creen que hay muchos caminos para llegar a Dios. Juan 14:6 lo declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, no hay religiones que me lleven, o muchas religiones que me acercan a Dios. Hoy he escuchado o se escucha lamentablemente que dicen, si el musulmán es sincero y busca a
encuentre a Dios. Tal vez en esa religión lo encuentre. No, es mirando a Cristo, porque dice Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad, el único, no hay otro, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es una religión fanática, es mirar a Cristo, es mirar a Cristo, al único, a Él. Él no dijo que era uno de muchos caminos legítimos para llegar a Dios, o el camino a Dios solo para esa época. Él dijo el ser el único camino a Dios en ese entonces y para siempre, por todos los siglos. Él es el único. En quinto lugar, Jesús es Señor, Jesús es Señor. Y el pensamiento contemporáneo dice que el hombre es el producto de la evolución. Pero la Biblia dice que fuimos creados por un Dios personal para amarlo, servirlo y disfrutar una comunión eterna con Él. ¿Qué hace un Señor? Él es soberano. Él, donde pisa, su pisada nadie la mueve. Donde Él se asienta, a Él nadie lo mueve. Él es el Señor. Jesús es el Señor. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de no perder esta imagen de Jesús. Él es el Señor. Y el Nuevo Testamento revela que Jesús mismo fue quien creó todo. En Juan capítulo 1, versículo 3. En Colosenses 1:16. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas en Juan. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, hermanos, Él también es dueño de todo y tiene autoridad sobre todo. Él es el Señor. Él es el Señor, lo declara ahí también el Salmo 103, 19. Y eso quiere decir que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y le debemos devoción absoluta, obediencia y adoración. ¿Quién le debe devoción absoluta y adoración a Dios? ¿Solo nosotros los cristianos? ¿Solo nosotros que nos congregamos? ¿Otros hermanos en otros lugares? ¿La Iglesia Universal de Cristo dispersada en otros lugares, en otros ambientes? No. Todo hombre en esta tierra tiene que adorar a Dios. Dios lo exige. El hombre dice, no, yo no quiero adorar a Dios. Yo cuando tenga ganas lo voy a hacer. ¿Saben cuál es mi respuesta? Hacelo ahora. Yo te desafío y te reto a que lo hagas ahora, que adores a Dios. ¿Saben cuál va a ser la respuesta? No vas a poder. No vas a poder porque estás muerto en tus delitos y pecados y no lo podés ver a Dios. Y estás haciendo lo que Dios dice que vas a hacer, porque estás en el estado ese, en el estado original. Porque Él es Señor. Pero cuando el Señor te llame, el Señor va a tomar tu vida y lo vas a oír. Y vas a ser un muerto que oye la voz del Señor. Y vas a correr a Él, porque vas a oír al Salvador. No nos podemos negar. Cuando Él nos llama, cuando escuchamos su voz, vengan a mí. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Confesar a Jesús como Señor quiere decir someterse humildemente a su autoridad, a lo que Él dice, a lo que dice su palabra. Y Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11 también lo explica muy bien. Creer que Dios lo ha levantado de los muertos quiere decir que confías en el hecho histórico de su resurrección. La resurrección es el pináculo de la fe cristiana. Es ahí donde nosotros vemos la obra de Cristo y la manera en la que el Padre afirmó la deidad y autoridad del Hijo. Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos.
glorioso que es el Señor. Hechos 17, 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, por haberle levantado de los muertos. La verdadera fe siempre está acompañada de arrepentimiento de pecado. Arrepentimiento de pecado. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que necesitamos al Señor. Y el arrepentimiento es más que simplemente sentirnos mal por el pecado. Yo me puedo sentir mal por el pecado y no quiero arrepentirme. Es diferente. Totalmente diferente. Sé que está mal lo que estoy haciendo, pero no quiero arrepentirme. Y quiero seguir en ese pecado. Es estar de acuerdo con Dios en que somos pecadores y confesar nuestros pecados a Él, mi pecado a Él, y tomar una decisión consciente de dejar el pecado y seguir la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Isaías 55, 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Jesús dijo en Juan 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan capítulo 8, versículo 31: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ven el estándar de Jesús? ¿Ven el estándar de Dios? ¿Ven cómo es Él el que exige lo que exige? Que yo no puedo amoldar un Jesús a mi gusto, a lo que yo quiero. Voy a vivir fuera de otra realidad. Voy a vivir fuera de un Jesús que no es Jesús. Necesito ver a este Jesús que me dice que si le amo, que guarde sus mandamientos. Pero ¿quién puede guardar tantas cosas, Señor? Necesitamos un Salvador. Necesitamos su gracia. Necesitamos su amor, su consuelo. Necesitamos de vuelta mirar a la cruz, mirarlo a Él. Lo necesitamos tanto. No es suficiente creer ciertos hechos de Cristo. Santiago 2:19: hasta los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Hasta Satanás y sus demonios creen en el Dios verdadero. Pero lo que no pueden hacer ellos es amarlo y obedecerlo. A diferencia de nosotros. Ellos no pueden amarlo y obedecerlo a Él en esa gracia, en ese amor. No pueden. Su fe no es genuina, y la verdadera fe salvadora siempre responde en obediencia. Y ahí tienen otro texto de Efesios. No sé si lo puse. Efesios 2:10. No lo puse ahí. Se lo voy a leer. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solo Jesús me salva yo inmerecedor, me trae hacia Él, sino que me dice: ahora anda por este camino. Este es el camino que tienes que andar. Este es el lugar por el cual debes caminar. No nos deja a la deriva. Él nos dice lo que tenemos que hacer. Qué glorioso que es el Señor. Y el último punto: Jesús es juez. Todos los que rechacen a Jesús como su Señor y Salvador lo enfrentarán un día como su juez. Hechos 17, 30 y 31 dice: Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es el juez? Jesús es el juez. Él es el que se levanta. A Él es al que nosotros vamos a ver. Pero no ahora lo podemos ver como un glorioso y precioso Salvador. Dice ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 y 9: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución
Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ya Jesús deja de ser ese precioso Salvador para transformarse en un juez justo. Y ahora, hermanos, la pregunta: ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder al Evangelio del Señor Jesús hoy, ahora? ¿Cómo vamos a responder a nuestro caminar de acuerdo a este Evangelio que nos es predicado? ¿Quién dice la Biblia que es Jesús? Él es el Dios viviente, Él es santo, el Salvador, el único objeto válido de la fe salvadora, el Señor soberano, el juez justo. Ahora la pregunta en tu corazón esta noche que te estás hablando y Cristo está hablando a tu vida: ¿quién es Jesús después de todo esto? ¿Quién es Jesús después de todas estas evidencias? ¿Quién es Jesús para mí? Me pregunto yo. ¿Quién es Jesús de acuerdo a esta lista de pasajes de la Escritura que son limitadísimos por el tiempo? Pero ¿quién es Jesús? Y esa es una pregunta que es inescapable. Nadie se puede escapar de eso. ¿Quién dice que soy yo? Solo Él puede redimirnos, librarnos del poder de la paga de nuestros pecados. Solo Él puede transformarnos, restaurarnos para que tengamos comunión con Dios y dar tu vida con un propósito eterno. Él es el único. Nos vamos a arrepentir y creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador. Si no lo han hecho, o si alguno no lo ha hecho, hoy es el día. Hoy es el día de poder estar considerando este precioso y gran Salvador. Señor, sálvame. Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento, veo la lista de cosas, cómo soy, todo lo que dice la palabra. Es verdad, soy yo, Señor. Necesito un Salvador. Sálvame. Y si estamos viviendo de acuerdo a la fe que Cristo nos dio un día, ¿estamos viviendo de acuerdo a este Evangelio? ¿Estamos de acuerdo, viviendo de acuerdo a esta gracia? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque vemos evidencias tan claras de que tú eres un precioso Salvador, un gran Dios, pero sobre todas las cosas, Jesús, eres un precioso Salvador. Te doy gracias, Dios, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Y es a Él a quien queremos mirar. Es a Él a quien queremos considerar hoy y todos nuestros días. En nuestros pensamientos, examinando en nuestro corazón, en nuestro caminar, recordarnos este Evangelio. ¿Quién eres, Jesús? Y poder ver que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que nos salva. Tú eres aquel que nos ha librado del pecado. Señor, gracias, porque hoy todavía es tiempo de salvación. Gracias, Señor. Te rogamos que podamos también, Señor, predicar este Evangelio a otros. Mostrarle quién eres, Jesús. O hacerles la misma pregunta: ¿quién es Jesús para tu vida? Que podamos demostrarle, no solo con conocimiento que hoy hemos adquirido, sino con sabiduría, con una vida práctica, demostrándole que Cristo es real en nuestra vida, porque vivimos de acuerdo a su voluntad, nos esforzamos y lo amamos. Gracias, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.